Entonces, iniciando la charla sobre anticoncepción, como podemos ver en la imagen central, la anticoncepción es un campo amplio y variado, pero antes de adentrarnos en métodos anticonceptivos concretos, deberemos establecer una serie de conceptos básicos. Para ello, deberemos definir en qué consiste un método anticonceptivo. Es aquel que impide o reduce significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones heterosexuales que incluyen coito vaginal. Como ya ha dicho el doctor Domingo en su charla, los jóvenes españoles en general son sexualmente activos, de ahí la importancia y la necesidad de esta charla. La edad de inicio de las relaciones sexuales en España es aproximadamente en torno a los 15,5 años. Y la importancia, sobre todo, de la anticoncepción es que la mayoría de ellos afirman utilizar algún método anticonceptivo. En el 2011, este porcentaje de adolescentes alcanzaba el 93,2%. Una de las principales exigencias que tanto usuarios como profesionales sanitarios realizamos sobre un método anticonceptivo es la eficacia. Y para su valoración lo que utilizamos es el denominado índice de Pearl. El índice de Pearl se basa en el número de embarazos que suceden en un grupo de 100 mujeres utilizando un método anticonceptivo durante un año. Como podemos ver en esta tabla con datos sobre Estados Unidos, se compara un uso típico, que es el uso real, con un uso perfecto, el uso sin ningún tipo de fallo. El único pero que se le podría poner al índice de Pearl sería que considera que todas las mujeres tienen la misma capacidad de quedarse embarazadas, sin tener en cuenta que determinadas parejas que tienen una experiencia en el uso de un método anticonceptivo tienen un menor riesgo que aquellas con un inicio reciente. Lo primero que debemos de tener claro es que la edad por sí misma no constituye una razón médica para no facilitar métodos anticonceptivos a los jóvenes. Por lo tanto, debemos de aportar información adecuada sobre una amplia variedad de opciones, teniendo en cuenta sobre todo factores sociales y comportamientos del joven en cuestión. No obstante, sería ridículo no considerar que los jóvenes tienen necesidades anticonceptivas específicas. El método anticonceptivo elegido debe tener una elevada eficacia, debe tener un fácil uso, una protección frente a infecciones de transmisión sexual, así como mínimos riesgos de efectos secundarios, una buena tolerancia y, sobre todo, debemos aportar una información adecuada. Ya iniciando métodos anticonceptivos concretos, iniciaremos por los métodos naturales. Los métodos naturales se basan en la observación de síntomas asociados a procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual a estas etapas fértiles o infértiles del ciclo menstrual, sin la utilización ni fármacos, ni procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Los métodos naturales, en el grupo poblacional que nos interesa en la sesión clínica de hoy, no son recomendables por dos motivos fundamentales. Los métodos naturales ya en los adultos tienen una dudosa eficacia y además exigen una regularidad cíclica que en la adolescencia no existe debido a la presencia de ciclos anovulatorios y alteraciones en el ciclo. Haré especial hincapié en el denominado coitus interruptus por la elevada prevalencia en la población adolescente. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Existen múltiples factores en contra de su uso, entre los que se encuentran que previa a la eyaculación se produce la expulsión de lubricante que contiene espermatozoides. Además, los espermatozoides tienen capacidad fecundante a nivel vulvar y este tipo de práctica requiere un control extremo sobre la excitación sexual, que esto puede dar lugar a congestiones pélvicas. Otros métodos naturales que simplemente nombraré, se trata del método Gino, que se basa en determinar el momento de la ovulación y evitar relaciones sexuales en el momento previo, en el momento de la ovulación y en el momento posterior. El método Billings se consiste en la valoración de la cantidad y la calidad del moco cervical, el de la temperatura basal, que se basa en un ascenso de la temperatura en el momento de la ovulación. El método de la autopalpación, variaciones del cuello uterino con la ovulación. La lactancia, el método sintotérmico, que asocia temperatura basal, Billings o moco cervical y autopalpación. Otro gran grupo de métodos anticonceptivos serían los métodos de barrera. Estos métodos se basan en impedir la entrada o ascenso de los espermatozoides al útero. En primer lugar destaca el preservativo masculino. Se trata de una funda muy fina de vinilo o látex que se aplica sobre el pene en erección. Tiene una eficacia teórica entre 96 y 97%, con un índice de Pearl entre el 2 y el 15%. La importancia del preservativo radica en que, además de una elevada eficacia anticonceptiva, previene enfermedades de transmisión sexual, lo que es muy importante debido a las prácticas de riesgo en este grupo poblacional. Los únicos inconvenientes que podremos encontrar es que tanto el calor como la humedad y las sustancias liposolubles pueden producir una alteración de su eficacia.
La versión femenina del preservativo sería esta, como pueden ver en la imagen de la parte derecha de la pantalla. Se trata de una funda muy fina de poliuretano lubricado con una sustancia a base de silicona. Su eficacia es relativamente menor a su versión masculina, así como un índice de PER relativamente mayor. Al igual que el preservativo masculino, es un método eficaz para la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Los únicos inconvenientes sería la colocación, es un poquito difícil y es bastante poco estético. Por lo que se refiere al diafragma, se trata de una caperuza de látex o silicona que se sitúa en el interior de la vagina, cubriendo completamente el cuello del útero. Generalmente se asocia al uso de espermicidas y tiene una eficacia entre el 82 y el 96%, con un índice de PER entre el 6 y el 16%. Los inconvenientes que se observan con este tipo de anticoncepción es que requiere encontrar la talla adecuada, la colocación es requiere un poco de entrenamiento y requiere espermicida. Como variantes del diafragma podríamos considerar tanto la esponja como el capuchón cervical. Su índice de PER y su eficacia, su índice de PER es mayor que el del diafragma, su eficacia es relativamente menor y en ambos casos requieren tanto entrenamiento como la asociación con espermicida. Una vez iniciando los métodos anticonceptivos farmacológicos, iniciaremos con la anticoncepción hormonal combinada. Se trata de fármacos compuestos por un estrógeno y un progestágeno, cuyo mecanismo fundamental es la inhibición de la ovulación. En este campo existe una profunda y constante evolución tanto de dosis como de componentes. Si bien es cierto que hasta la actualidad el componente estrogénico era constante, actualmente se está abogando por la utilización cada vez más de estrógenos más naturales, con lo que se consigue reducir los efectos adversos atribuibles a los estrógenos y mantener la eficacia. La clasificación de la anticoncepción hormonal combinada se puede realizar basándonos en muchos factores. Pueden ser la dosis del estrógeno, según sea dosis fija o variable, según el tipo de gestágeno, según el número de píldoras y sobre todo según la forma de administración. Según la forma de administración dispondremos de vía oral, cuyo índice de PER es del 2,1%. Se ha demostrado que no existe diferencias significativas ni en seguridad ni en efectos secundarios entre preparados multifásicos que cambian de dosis a lo largo del ciclo o monofásicos con una dosis fija a lo largo del mismo. La anticoncepción combinada oral se inicia en el primer día del ciclo, siendo efectiva desde ese mismo momento, y si se inicia entre el primero y el quinto día, se requiere un método adicional durante 7 días. No hay ventajas entre cambiar de preparado si para el adolescente o para el joven en cuestión está bien tolerado y bien aceptado. Un pequeño hincapié en el tema de los olvidos es que si se produce un olvido, simplemente es tomarla inmediatamente y seguir tomándola. En caso de que se produzcan 2 olvidos, sí que hay que utilizar el método adicional durante 7 días. El inconveniente de este tipo de anticoncepción es la presencia de vómitos. Se producen vómitos entre las primeras 2-4 horas de la toma, debemos tomarla de nuevo y si persisten deberemos utilizar un método adicional. La vía de administración vaginal se trata de un anillo de etilimbenil acetato que libera 120 microgramos de etonogestrel asociado a 15 microgramos de dimetilestradiol. Tiene un índice de PER de 1,23%, que es bastante bueno, y tiene una aplicación mensual. Dura aproximadamente 3 semanas, asociado a una semana de descanso, donde se produce el sangrado por deprivación. Los beneficios de este tipo de administración es que evita el primer paso hepático, con lo que se disminuye la síntesis de factores procoagulantes hepáticos. Tiene una gran capacidad de absorción de la mucosa vaginal, además no se compromete en la presencia de procesos intestinales o vómitos su eficacia. Tiene una fácil colocación y retirada, fácil cumplimiento y además la aplicación vaginal permite la utilización concomitante tanto de espermicidas como de antimicóticos sin que varíe su eficacia. La retirada del anillo menos de 3 horas no tiene trascendencia en su eficacia, simplemente sería lavarlo y colocarlo de nuevo, y si supera las 3 horas sí que requiere un método adicional durante 7 días. En el caso del olvido, en el caso de que se olvidase su retirada en el interior de vagina, tiene un periodo de seguridad de hasta 7 días, por lo que no había ningún problema. Otra vía de administración es la transdérmica. Se trata de parches que liberan 150 microgramos de norelgestromina asociado a 20 microgramos de dimetilestradiol cada 24 horas. Se trata de 3 parches de aplicación semanal con una semana de descanso donde se produce, al igual que en la vía vaginal, menstruación por deprivación.
Su colocación se debe evitar que sea siempre en el mismo sitio para evitar sensibilización y se evita también la utilización de crema o aceites corporales previos para evitar el despegue del mismo. El índice de Pearl también es muy bueno, es de 1,24% y los beneficios que presenta son muy similares a los de la vía vaginal. En el caso de olvido, en el caso de que a los adolescentes se le olvida colocarse el parche al inicio del ciclo, sería colocarlo de nuevo y empezar a contar desde ese momento, y si se produce el olvido en mitad del ciclo pero no ha superado las 48 horas, simplemente sería colocarlo de nuevo. Si supera las 48 horas sí que habría que utilizar un método anticonceptivo adicional durante unos 7 días. Como todo anticonceptivo, presenta unos efectos secundarios, tanto beneficiosos como puede ser una regularización del ciclo menstrual, una disminución de la dismenorrea, del sangrado o del dolor preovulatorio, reduce la incidencia tanto de embarazo ectópico como de enfermedad pélvica inflamatoria, mejora el acné, la seborrea y el hirsutismo, presenta un efecto protector frente a la osteoporosis y también un efecto protector frente al cáncer de endometrio y cáncer de ovario. En el caso del cáncer de endometrio supondría una disminución del 40% a los 2-3 años de su uso, que se mantendría hasta 15 años después de finalizar el tratamiento, y en el cáncer de ovario sería un 40% de reducción en los entre los 3 y los primeros 6 meses y hasta un 80% en la utilización a los 10 años. Tiene efectos adversos menores, entre los que podemos destacar las náuseas, los vómitos, cambios humorales, alteraciones del patrón de sangrado, ya sea sangrado intermenstrual, amenorrea o amenorrea pospíldora, inapetencia sexual, infecciones urinarias, mastalgias, cefaleas, entre otros muchos. Pero aquí se encuentran los efectos adversos mayores, que son los que realmente preocupan tanto a usuarios como a profesionales sanitarios a la hora de la prescripción. En el tromboembolismo venoso, estudios recientes han demostrado que el riesgo se encuentra incrementado durante el primer año de su utilización, en el caso de reinicio del método anticonceptivo, obviamente si la paciente presenta factores de riesgos, y en la utilización de gestágenos de tercera generación o de efecto antiandrogénico. No obstante, esta mayor incidencia se estabiliza durante el primer año. En el caso de la tensión arterial es muy poco frecuente que se produzca hipertensión arterial en el momento de la utilización del mismo. Se produce en un 5% de las pacientes, se produce en los primeros 3-6 meses y se produce por una activación del eje angiotensina-renina-aldosterona. No obstante, hay que tener en cuenta que una hipertensión arterial no se considera contraindicación para la utilización de la anticoncepción. Por lo que se refiere tanto a infarto agudo de miocardio como accidente cerebrovascular agudo, se ha demostrado en estudios recientes que usuarias de anticoncepción hormonal combinada sin factores de riesgo no presentan una incidencia mayor que no usuarias del mismo sin factores de riesgo, por lo que se ha demostrado que son los factores de riesgo los que determinan la incidencia de estas patologías más que la utilización de anticoncepción combinada oral. Por lo que se refiere al cáncer de mama y el cáncer de cervix, si bien es cierto que en el cáncer de mama estudios anteriores hablaban de una elevación escasa del riesgo relativo de su utilización, sobre todo en mujeres menores de 40 años que habían iniciado su toma antes de los 20 y habían alargado su utilización durante más de 5 años. En estudios actuales se considera que no existe una incidencia de riesgo global del cáncer de mama, y en el caso de aparecer, su pronóstico es mucho mejor que en no usuarias del mismo. El cáncer de cervix también se ha demostrado que no se considera factor de riesgo, sino factor facilitador. Solo en el caso de que la usuaria sea portadora del virus del papiloma humano. En usuarias del mismo sin virus del papiloma humano no se ha demostrado un incremento del riesgo de cáncer de cervix. Es una realidad que antes de la prescripción de ese tipo de anticonceptivos realizamos una serie de determinaciones analíticas y citológicas. Estudios actuales demuestran que si la paciente no tiene factores de riesgo, ya sea riesgo tromboembólico, riesgo hipertensivo, no es necesario hacer una analítica previa. Ni una analítica previa ni una citología, porque no va a cambiar nada la prescripción del mismo. La tensión arterial simplemente debemos hacer una determinación en el momento de la consulta, y el cálculo del índice de masa corporal se refiere sobre todo por dos motivos. Porque la aplicación de anticoncepción hormonal combinada transdérmica está contraindicada si el peso es superior a 90 kilogramos, y que el índice de masa corporal elevado supone un factor de riesgo para el tromboembolismo venoso.
La cuestión de los inductores enzimáticos es importante, puesto que disminuye la eficacia de la anticoncepción hormonal combinada. Por ello, cualquier adolescente que haya utilizado un inductor enzimático requiere método adicional durante 28 días después de su utilización. Existe una serie de falsos mitos con este tipo de anticoncepción, que es que se produce un aumento del acné, que se produce un aumento de peso, que son necesarios periodos de descanso y que se produce una alteración de la fertilidad. El aumento de peso no está demostrado, el acné, como he dicho anteriormente, muchos de ellos suponen una mejoría, no un empeoramiento del mismo, y los periodos de descanso lo único que nos puede suponer es un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso. La fertilidad se mantiene totalmente intacta después de su retirada. Es una realidad que los hombres cada vez tienen un deseo de controlar su natalidad por sus propios medios. Por ello, actualmente, si bien es cierto que no existe ninguno para uso clínico, sí que están en marcha estudios para conseguir un método anticonceptivo hormonal. Se basarían en la utilización de esteroides sexuales con el objetivo de disminuir la secreción de LH y FSH y como consecuencia la espermatogénesis. Se demostró que la testosterona sola no inhibe la espermatogénesis, por lo que actualmente se investiga una asociación entre testosterona y progestágeno o bien testosterona y análogo de GnRH. Los factores limitantes son el tiempo, ya que la utilización para conseguir anticoncepción debería ser superior a los 6 meses y todavía presentan muchos efectos secundarios, ya sea ginecomastia, ya sea alopecia, ya sea aumento de peso. Lo que se está abogando actualmente es por la oclusión mediante un implante de silicona reversible en el conducto deferente. Lo bloquea sin romperlo y opción de retirada es fácil. La opción actual que se está utilizando en muchos países europeos es el RISUB, que lo que hace es, además de añadir el implante de silicona, utiliza un gel que destruye espermatozoides y no requiere intervención quirúrgica para su retirada, simplemente la administración mediante inyección de sulfóxido dimetilo. La aparición de efectos adversos para mujeres con anticoncepción hormonal combinada requirió la aparición de una anticoncepción hormonal solo con gestágenos. Mantiene la eficacia anticonceptiva y disminuye los efectos secundarios de los estrógenos. Diferentes tipos. Podemos utilizar la denominada mini píldora. Se trata de 75 miligramos de desogestrel que inhibe la ovulación y produce cambios a nivel del moco cervical. Se inicia en el primer día de la menstruación de forma ininterrumpida y tiene un margen de seguridad de 12 horas. Si se olvida más de 12 horas la toma de la mini píldora, se deberá utilizar un método anticonceptivo adicional durante unas 48 horas. El efecto adverso de la mini píldora se trata de masas quísticas pélvicas entre 10-30 milímetros por la persistencia de crecimiento folicular. Son asintomáticas, no requieren tratamiento y disminuye con el paso del tiempo. Otra forma de administración es el implante. El implante se trata de un cilindro de 40 por 2 milímetros que contiene etonogestrel. La duración es de 3 años y libera 60 microgramos de etonogestrel al día durante 3 meses y 30 microgramos al día durante el resto del tiempo. Como en el caso de la mini píldora, produce anovulación y en este caso asociamos cambios cervicales y cambios a nivel endometriales. Y por último, la vía de administración inyectable. Se trata de 150 miligramos de acetato de medroxiprogesterona, inhibe la ovulación y produce cambios también a nivel del moco cervical y se inicia la primera dosis en los primeros 5 días del ciclo y luego una dosis cada 12 semanas. Tiene un margen de seguridad de 14 semanas y los efectos adversos que se atribuyen al inyectable es un aumento de peso y una disminución del HDL sérica. Tiene efectos beneficiosos, como pueden ser tratamiento de la anemia ferropénica y drepanocítica, dismenorrea y menorragia, disminución de convulsión en pacientes epilépticas, protege frente a cáncer de endometrio y de ovario, mejora el dolor en pacientes con endometriosis, disminuye el riesgo de EPI y se puede utilizar en patologías que afectan a la hemostasia primaria. Pero también tiene inconvenientes, como pueden ser la cefalea, el acné, cambios de humor, náuseas, dolor abdominal y mastodinia. Y sobre todo, muy importante, alteraciones en el patrón de sangrado. Los pacientes usuarios de este tipo de anticoncepción deben ser informados muy bien sobre alteraciones en el patrón de sangrado, puesto que constituye una de las primeras causas de abandono. Hay que tener en cuenta que en la mini píldora 2 de cada 10 mujeres no menstruan, 4 de cada 10 mujeres tienen un sangrado irregular y 4 de cada 10 mujeres tienen un sangrado regular. En el caso del implante, un 20% no menstruan tampoco, un 50% tiene un sangrado poco frecuente y un 30% tiene un sangrado frecuente prolongado. En el caso del acetato de medroxiprogesterona, hay que informar que un 70% presentan amenorrea tras el primer año.
Consideraciones a tener en cuenta, sobre todo en la lactancia. Es una utilización clásica de este tipo de anticoncepción en lactantes. No obstante, la OMS considera que en las primeras 6 semanas de lactancia no se deben utilizar, ya que los riesgos son mucho mayores que los beneficios. Solo considera su utilización en los primeros 6 meses de lactancia en caso de que el riesgo de embarazo sea mucho mayor que la utilización de los mismos y que la paciente no tenga acceso a la sanidad pública. Por lo que se refiere al cáncer de mama, infarto agudo de miocardio, tromboembolismo venoso y accidente cerebrovascular, no suponen un aumento del riesgo. La densidad mineral ósea se ha demostrado que el acetato de medroxiprogesterona supone una disminución de la densidad, pero es reversible tanto con dieta como con ejercicio físico. Por lo que se refiere a los inductores enzimáticos, afecta fundamentalmente a la minipíldora y al implante. Y al igual que la anticoncepción hormonal combinada, supone un método adicional durante 28 días. Y por lo que se refiere al último método anticonceptivo de uso regular, es el dispositivo intrauterino. La anticoncepción intraútero es aquella que se consigue mediante la colocación a nivel endometrial de una estructura en forma de T. Su utilización en España es baja, del 5%, sobre todo por el pánico traído de Estados Unidos por el aumento del riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria con un tipo de dispositivo intrauterino que actualmente ya no se utiliza. Existen diferentes tipos, los de primera generación o inertes, con polietileno y sulfato de bario, los de segunda generación o liberadores de cobre de baja carga, los liberadores de cobre de alta carga o tercera generación y los hormonales o de cuarta generación. Actualmente, debido a su elevada eficacia, solo se utilizan los dos últimos. El mecanismo de acción no existe evidencia del mismo, pero si bien es cierto que al introducirlo presenta una reacción de cuerpo extraño, apareciendo un aumento de la permeabilidad con un filtrado leucocitario que lo que hace es crear un ambiente hostil para la implantación. Atrae a macrófagos que además lo que producen es la destrucción de los espermatozoides. El DIU de cobre tiene acción gameticida y produce una serie de modificaciones que lo que hacen es dificultar la implantación y dificultar también la fecundación. El DIU de levonorgestrel, el DIU hormonal, dificulta la migración del espermatozoide. Las ventajas que suponen la alta eficacia, ya que no depende ni del usuario y no se producen fallos por una utilización incorrecta o inconstante del mismo. De ahí el índice de PER que presentan. El DIU hormonal presenta un índice de PER del 0,1% y el DIU de cobre de alta carga del 1%. Además tiene efecto protector frente a cáncer de cervix y frente a cáncer de endometrio. No existe ninguna evidencia que diga que uno u otro es mejor para el caso de las nulíparas, pero también presenta inconvenientes. La perforación uterina se produce en una de cada 200 casos y generalmente se produce en el momento de la inserción. Existen factores que lo aumentan, como puede ser un útero en retro o la presencia de malformaciones uterinas. La expulsión está levemente aumentada en el grupo poblacional adolescente y se produce generalmente entre los 3 primeros 6 meses y generalmente con la menstruación. No existe ninguna evidencia que uno u otro presente una menor tasa de expulsión. Por lo que se refiere al sangrado y al dolor, se constituye en la primera causa de abandono, el 50% a los 5 años, y se produce fundamentalmente alteraciones en el patrón de sangrado durante los 3 primeros 6 meses. El tratamiento es sencillo, se puede tratar con antiinflamatorios no esteroideos y con ácido tranexámico. Por lo que se refiere a la gestación ectópica y DIU, existe una concepción clásica equivocada que el DIU produce un aumento de la gestación ectópica, pero eso no es cierto. Lo que se produce es un aumento de la proporción del mismo. Estudios recientes han demostrado que pacientes usuarias de DIU tienen una proporción de gestación ectópica mucho inferior a no usuarias de ningún tipo de anticoncepción. Por lo que se refiere a la enfermedad pélvica inflamatoria, presenta una incidencia mayor en los primeros 20 días. Consideraciones especiales para el grupo poblacional que nos interesa es que en primer lugar debemos descartar la presencia de embarazo. Y debido a una mayor incidencia de infección tanto por clamidia como por gonorrea en población adolescente, es necesario hacer un cribado de clamidia y gonorrea en aquellas pacientes que presenten factores de riesgo. El DIU puede ser retirado en cualquier momento, se puede colocar el DIU de cobre el día de iniciación en el que nosotros queramos, dura un máximo de 10 años y el DIU hormonal se coloca en los primeros 7 días del ciclo y tiene una duración máxima de 5 años. La OMS recomienda una única visita tras la primera menstruación o 3-6 semanas post-inserción y después continuar según los planes de salud, generalmente una revisión anual. No obstante,
A pesar de toda la batería anticonceptiva de la que disponemos, hay momentos en los que o bien no se utiliza o bien se produce fallo. Para esto disponemos de la anticoncepción de emergencia. Hay que tener en cuenta que se estableció en el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos que la gestación se inicia en el momento que se produce la implantación del blastocito en la cavidad uterina, lo que se produce aproximadamente a los 7 días de la fecundación. Por tanto, este tipo de anticoncepción no es abortiva, sino es anticoncepción de emergencia. Con lo que queremos evitar es que se produzca la gestación. Existen diferentes métodos, de los cuales actualmente en España se utilizan fundamentalmente 3. El levonorgestrel, que se puede utilizar o bien en una única dosis de 1,5 miligramos o bien en 2 dosis separadas por 12 horas de 0,75 miligramos. Se puede administrar hasta 72 horas después y con este método lo que inhibimos, hacemos una inhibición o retraso de la ovulación. Hay que tener en cuenta que si ya se ha producido el pico de LH, este método no es efectivo. No tiene ningún efecto ni sobre el endometrio ni sobre la gestación. No tiene ningún tipo de efecto teratógeno. Su eficacia depende del momento de su administración. Si se produce antes de 24 horas, tiene una eficacia de un 95%, si se produce entre 25 y 48 horas, de un 85%, y si se produce entre 49 y 72 horas, un 58%. Hay que decir que puede ser eficaz hasta 96 horas, pero su uso no está permitido. No está recomendado en insuficiencia hepática grave ni en síndrome de malabsorción. En el caso de que se produzca su administración en una lactante, se debe administrar tras la última toma y dejar pasar 8 horas hasta que se produzca la siguiente toma. Si se ha administrado inductores enzimáticos en 28 días antes, hay que doblar la dosis, y si se produce vómitos en las primeras 2 horas, hay que repetir la dosis. Está demostrado que no tiene ningún efecto perjudicial para la salud el uso repetido de levonorgestrel. El acetato de ulipristal es otro método utilizado, es un modulador selectivo de receptores de progesterona en dosis única de 30 miligramos, se puede administrar hasta 120 horas y con lo que se consigue con esta administración es inhibir la modulación folicular y la ovulación se pospone. La eficacia durante las primeras 72 horas es de 85-73% y pasadas las 72 horas es del 61%. No está recomendado ni en asma grave, no controlada, ni en insuficiencia hepática, ni en renal. Si se aplica una lactante hay que dejar pasar 7 días para retomar la lactancia. No está recomendado su uso concomitante con inductores enzimáticos o fármacos que incrementen el pH gástrico. Disminuye la eficacia de los anticonceptivos, por lo que deberemos utilizar anticonceptivos adicionales en el caso de la anticoncepción hormonal combinada durante 14 días y en solo cogestágenos 9 días. Si se producen vómitos en las primeras 3 horas hay que repetir la dosis. Y por último el DIU. El DIU, se utiliza el DIU de cobre, se puede utilizar hasta 120 horas después y tiene tanto efecto sobre el endometrio como efecto gameticida. Su eficacia es muy alta, del 99 al 100, casi al 100%, y además proporciona una anticoncepción a largo plazo. Hay que tener en cuenta que en el caso de que se haya producido una violación está totalmente contraindicado por el elevado riesgo de infección de transmisión sexual asociada a la misma. Consideraciones. Debemos realizar una anamnesis adecuada. No es necesaria ninguna exploración analítica si no hay retraso menstrual y hay que tomarlo lo antes posible. En las usuarias hay que informarles que si la regla se retrasa entre 8 o 10 días se debe descartar embarazo y que presenta efectos secundarios menores, como puede ser náuseas, vómitos, cefalea, mareo, mastodinia o alteración del sangrado. Aspectos legales, además de los que ya ha comentado el doctor Domingo, hay que tener en cuenta que nosotros como profesionales sanitarios nos podemos adscribir a la objeción de conciencia siempre y cuando se haya realizado por escrito y previamente. Pero tampoco no podemos olvidar que no es una píldora abortiva, es una píldora anticonceptiva y que la negación de la misma y el retraso en su administración podemos estar concurriendo un delito. Las indicaciones de fármacos, esto es sabido que si bien es cierto que hay fármacos que tienen eficacia anticonceptiva, si no está indicado en su prospecto está contraindicado su utilización. Por último, como conclusión, decir que en la adolescencia es de elección la utilización de un método hormonal asociado al preservativo, sobre todo porque si bien el método anticonceptivo hormonal tiene una alta eficacia frente al embarazo, no protege frente a infecciones de transmisión sexual, por las que sí que protege el preservativo. Y nada, por último, simplemente deciros... Simplemente si alguien tiene alguna pregunta.
¿Así? Buenos días. Quisiera hacer una pregunta. Los adolescentes que toman metilfenidato, como son los niños con TDAH, ¿hay alguna contraindicación con estos anticonceptivos hormonales? El tema de la utilización de derivados anfetamínicos para tratar hiperactividad, como no se consideran inductores enzimáticos, no hay que administrar un método anticonceptivo adicional. Bueno, gracias. Yo tengo también dos preguntas. Bueno, primero daros las gracias de enhorabuena por la extraordinaria presentación, pero yo tengo preguntas un poco más prácticas a lo mejor de lo que nos viene a nosotros, a ver si nos podéis ayudar. En primer lugar, ¿cuál sería el tratamiento anticonceptivo hormonal que elegiríais después de toda esta explicación para una adolescente sana y normal? ¿Cuál sería el anticonceptivo que utilizara en caso de que hubiera un hiperandrogenismo o hubiera una bismenorrea? Y en tercer lugar, que nos cuentes un poco cuál es la situación en España o alguien más del Diane después de toda la polémica que hubo en Francia durante este verano. El método anticonceptivo generalmente para una adolescente sana, personalmente yo recomendaría una anticoncepción hormonal combinada. La administración vía vaginal es muy práctica porque son 3 semanas, solo se cambia una vez al mes, pero sobre todo también asociar un método anticonceptivo de barrera para prevenir infecciones de transmisión sexual. Por lo que se refiere al tema de acné, hirsutismo y hiperandrogenismo, hay determinados anticonceptivos combinados hormonales que están indicados especialmente para ese tipo de casos, ya que si bien es cierto que si consigue alta eficacia anticonceptiva, se mejora la situación del adolescente. Y el tema del Diane, si bien es cierto que en Francia hubo mucha controversia, el Diane aquí en España no está aceptado como uso anticonceptivo. Generalmente se utiliza para alteraciones menstruales, para dismenorrea, para regulación de los ciclos. Entonces, actualmente se sigue utilizando, se ha demostrado que no existe, que el gran pánico que vino de Francia en parte está justificado, pero en parte no, y actualmente se sigue utilizando sin ningún tipo de problema. Pero sobre todo para eso, no como eficacia anticonceptiva, sino como regulación del ciclo. ¿Y estos anticonceptivos hormonales combinados, empezamos con lo de baja dosis o con dosis un poco más altas? Realmente la anticoncepción hormonal combinada hay que individualizarla al adolescente o a la joven. Realmente sus necesidades y sus circunstancias. Si presenta acné, seborrea, hirsutismo, deberíamos utilizar un tipo de gestágeno y sobre todo la dosis y el tipo de estrógeno. Realmente ahora se está abogando por un estrógeno cada vez más natural. El de castraviol se está utilizando mucho con resultados muy buenos, con menos efectos secundarios que el etilmistraviol que se está utilizando hasta ahora. Es que he llegado tarde, no sé si habéis hablado de los anticonceptivos para hombres, porque... Sí. Y dado que no hay nadie de la industria farmacéutica, di los nombres, o varios nombres de esos que nos está recomendando que podemos hacer. Y luego el problema también con las recetas, porque sí que es verdad que algunos hasta ahora están financiados, ¿no? Pero la mayoría deja de financiarse, la gente reclama que estén financiados, os pide, os cambia a vosotros la actitud según la posibilidad de compra o no. El anillo vaginal actualmente en España solo se está comercializando uno, que es Nuvaring. La anticoncepción vía oral y el tema de la seguridad social es un tema un poco con cierta controversia, porque realmente sí que se exige un mayor catálogo de anticonceptivos hormonales orales que sea disponible, pero actualmente disponemos de un catálogo bastante limitado. Entre esos, utilizar uno u otro es lo que he dicho, depende de las características de la paciente. Actualmente el que está financiado por la Seguridad Social son aproximadamente unos 3 euros. Levobel, Loete también está. Vosotros habláis de la adolescencia y solamente se habla de adolescencia, pero no se limita a edad. Y aquí en España tenemos un gran problema con la edad. ¿A partir de qué edad? Porque claro, realmente sí que pueden los pediatras prescribirlo y los padres, claro. A ver, es lo que habíamos comentado antes con el tema del cuando hemos hablado del consentimiento sexual. La legislación vigente asume que en el actual
un mayor de 13 años ya tiene capacidad como para decidir acerca del consentimiento sexual y sobre también, por lo tanto, la toma o solicitud de anticonceptivos. Es decir, sí que lo pueden solicitar y sí que se les puede atender. De hecho, no he querido entrar al detalle en cuanto a lo que es la atención médica al menor, porque de hecho se considera menor maduro, por así decirlo, entre los 13 años e incluso en casos individualizados, con 12 años también se puede considerar menor maduro, que son capaces de tomar decisiones en el grupo poblacional que nos interesa en la sesión clínica de hoy no son recomendables por dos motivos fundamentales. Los métodos naturales ya en los adultos tienen una dudosa eficacia y además exigen una regularidad cíclica que en la adolescencia no existe debido a la presencia de ciclos anovulatorios y alteraciones en el ciclo. Haré especial hincapié en el denominado coitus interruptus por la elevada prevalencia en la población adolescente. Consiste en retirar el pene de la vagina antes de que se produzca la eyaculación. Existen múltiples factores en contra de su uso, entre los que se encuentran que previa a la eyaculación se produce la expulsión de lubricante, que es el uso real con un uso perfecto, el uso sin ningún tipo de fallo. El único pero que se le podría poner al índice de Pearl sería que considera que todas las mujeres tienen la misma capacidad de quedarse embarazadas, sin tener en cuenta que determinadas parejas que tienen una experiencia en el uso de un método anticonceptivo tienen un menor riesgo que aquellas con un inicio reciente. Lo primero que debemos de tener claro es que la edad por sí misma no constituye una razón médica para no facilitar métodos anticonceptivos a los jóvenes. Por lo tanto, debemos de aportar información adecuada sobre una amplia variedad de opciones, teniendo en cuenta sobre todo factores sociales y comportamientos del joven en cuestión. No obstante, sería ridículo no considerar que los jóvenes tienen necesidades anticonceptivas específicas. El método anticonceptivo elegido debe tener una elevada eficacia, debe tener un fácil uso, una protección frente a infecciones de transmisión sexual, así como mínimos riesgos de efectos secundarios, una buena tolerancia y, sobre todo, debemos aportar una información adecuada. Ya iniciando métodos anticonceptivos concretos, iniciaremos por los métodos naturales. Los métodos naturales se basan en la observación de síntomas asociados a procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación y en la adaptación del acto sexual a estas etapas fértiles o infértiles del ciclo menstrual, sin la utilización ni fármacos, ni procedimientos mecánicos ni quirúrgicos. Los métodos naturales Entonces, iniciando la charla sobre anticoncepción, como podemos ver en la imagen central, la anticoncepción es un campo amplio y variado, pero antes de adentrarnos en métodos anticonceptivos concretos, deberemos establecer una serie de conceptos básicos. Para ello, deberemos definir en qué consiste un método anticonceptivo. Es aquel que impide o reduce significativamente la posibilidad de una fecundación en mujeres fértiles que mantienen relaciones heterosexuales que incluyen coito vaginal. Como ya ha dicho el doctor Domingo en su charla, los jóvenes españoles en general son sexualmente activos, de ahí la importancia y la necesidad de esta charla. La edad de inicio de las relaciones sexuales en España es aproximadamente en torno a los 15,5 años y la importancia sobre todo de la anticoncepción es que la mayoría de ellos afirman utilizar algún método anticonceptivo. En el 2011 este porcentaje de adolescentes alcanzaba el 93,2%. Una de las principales exigencias que tanto usuarios como profesionales sanitarios realizamos sobre un método anticonceptivo es la eficacia y para su valoración lo que utilizamos es el denominado índice de Pearl. El índice de Pearl se basa en el número de embarazos que suceden en un grupo de 100 mujeres utilizando un método anticonceptivo durante un año. Como podemos ver en esta tabla con datos sobre Estados Unidos, se compara un uso típico